¿Alguna vez te has preguntado cómo yo puedo realmente manifestar que estoy arrepentido, arrepentida? ¿Alguna vez has dicho, oye, yo quiero saber cómo mostrarle al Señor desde lo más profundo de mi corazón que yo no quiero seguir fallándole? Hoy yo quiero que hablemos en este devocional intencional respecto al verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que vino a predicar Juan el Bautista, ese que le preparaba el camino a Jesús. Te doy la bienvenida a este nuevo devocional. Me gustaría que me dejes saber en los comentarios que estás aquí, desde dónde te conectas, qué tanto estás tú disfrutando este devocional. Y oye, la verdad te pido 3 cositas. Primero, que puedas apoyarme a que esta palabra pueda llegar a otras personas y compártela si entiendes que le puede servir a alguien. Aquí también en YouTube puedes suscribirte en el canal y dar me gusta a este video para que también YouTube nos posicione y pueda llegar a otras personas que reciban también esta palabra. Y por último, que me comentes. Quiero que me digas qué es eso que despierta este devocional en ti. Primero, porque somos una comunidad y a veces lo que tú recibes es distinto a lo que recibe el otro, y es la forma en cómo. No se trata, yo solo soy una mensajera, no se trata de, oh, Keren dijo, no, para nada. Aquí estamos compartiendo la palabra, yo la voy exponiendo, tú te vas a ir conectando conmigo y juntos vamos compartiendo lo que vamos recibiendo. Es la misma palabra del Señor, pero recuerda que el Espíritu Santo nos usa de manera diferentes y puede que tú percibas y recibas de la misma palabra un rema adicional que pueda a todos pues direccionarnos y también podamos juntos crecer en la palabra. Hoy quiero que veamos Mateo 3. Seguimos estudiando capítulo por capítulo y segmento por segmento, de forma que podamos sacarle el máximo provecho y podamos ponerlo en práctica. Quiero que recuerdes que todo devocional intencional se trata de sacar un aprendizaje, y eso es justamente lo que quiero que me dejes en el comentario, que saques un aprendizaje y que lo pongamos en práctica durante el día. No hacemos nada con escuchar la palabra, con leerla y no ponerla en práctica, porque entonces nos convertimos únicamente en oidores y no en hacedores, y es justamente lo contrario lo que la Biblia nos dice. Quiero que veamos el capítulo 3 del libro de Mateo y quiero que vayamos directamente a los versículos a partir del 7. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El versículo 12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su grano en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Qué revelación vemos aquí? Lo primero es que Juan vino a predicar el arrepentimiento. Hemos hablado durante los devocionales pasados sobre el propósito. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Hay una asignación que todos debemos de compartir buenas nuevas de salvación con todo el mundo. Pero esa asignación tiene distintos propósitos. El de Juan era predicar el arrepentimiento. Y dice la palabra que a eso él vino, a hacerle camino a Cristo como mensajero.
El arrepentimiento se trata de darle un giro de 180 grados a la forma en cómo nosotros vivimos. El verdadero arrepentimiento es aquel que nos hace apartarnos del egoísmo que nos lleva a las malas acciones. Si te pones a evaluar, lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada tiene que ver con el egoísmo de tener únicamente lo que nosotros queremos y de pensar en nosotros y no del plan de Dios para con nosotros. Cuando tú y yo caminamos en el egoísmo que nos lleva a pensar solo en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere y tiene para mí, es entonces cuando caemos en mentir, en engañar, en robar, en chismosear, caemos en venganza, en abusar de los demás, entregamos nuestras emociones, nos dejamos alcanzar hasta vivir en inmoralidad sexual, y lo que hacemos es fallarle a Dios porque estamos dentro de un marco egoísta respecto a lo que yo quiero y cuándo lo quiero. Cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, tú y yo tenemos que entender que no se trata de lo que yo quiero ni de lo que yo entiendo que quiero, sino de lo que Dios ha dispuesto para mí, que no necesariamente tiene que ser algo que me guste, pero sí que está direccionado por el Señor. Mira, quien se arrepiente de sus pecados deja de rebelarse contra Dios. Cuando tú y yo vivimos un verdadero arrepentimiento, dejamos de llevar la contraria a Dios. Es como que Dios dice a la derecha y tú y yo siempre queremos ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestras vidas que no se las hemos entregado perfectamente. Porque todavía estamos disponiendo por nuestra propia cuenta y no por su perfecta voluntad. Cuando tú y yo nos arrepentimos, volvemos a Dios. Y tú dirás, Keren, pero ¿qué es volver a Dios? ¿Cómo yo puedo establecer este principio como parte de mi vida? Fácil. Y te voy a decir dos cosas importantes. Aprendemos a admitir nuestro pecado y a vivir para Dios. Listo. Admitimos nuestro pecado todos los días, cada vez que hablamos con el Señor, y no solo en un tiempo devocional de 5, 10, 15 minutos, una hora. Es durante el día. Fallamos hasta con un pensamiento, fallamos con omitir algo que debimos hacer ahí mismo. Darle el permiso al Espíritu Santo a que nos redarguya y automáticamente nosotros cerrar nuestros ojitos donde quiera que estemos y decirle, ay Señor, perdóname. Caramba, debía hacer esto, lo otro, o no debía hacer esto. Y ese reconocimiento nos lleva a admitir nuestro pecado, y en ese momento nos estamos volviendo a Dios. Sobre todo si después de arrepentirnos y admitir nuestro pecado, entonces decimos, ok, ¿qué yo puedo hacer hoy para vivir para Dios? Y yo te quiero preguntar, ¿qué puedes hacer tú ahora, hoy, que te lleve a vivir para Dios? Someter tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, dejar aquello que sabes que a Él no le agrada. ¿Qué es eso que te hace a ti vivir para Dios? Porque esa es una forma en cómo tú te vuelves a Él. Tú y yo tenemos que aprender a preparar el camino de quienes nos rodean para que conozcan a Dios. El verdadero arrepentimiento testifica de nuestro arrepentimiento. Y parece una repetición, un pleonasmo, pero es que no. Cuando tú y yo nos arrepentimos de verdad, el que nos ve, el que nos conoce, el que sabe nuestro testimonio, el que sabe cómo éramos, está recibiendo de nosotros una preparación. Nuestro testimonio prepara el camino de su arrepentimiento. Porque es que cuando tú y yo vivimos con convicción, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nos volvemos a Dios transitando el camino de la verdad, los demás, aunque no nos entiendan, nos observan y comienza su proceso de transformación. ¿Qué es eso que
nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es eso que tú y yo? Y de verdad que me gustaría que me dejaras en los comentarios de este video, ¿qué cosas entiendes que puedes y necesitas hacer para vivir para Dios? A veces es depender del Señor. A veces es prestarle menos oído a tus emociones y más intención al propósito de Dios. Es importante que tú y yo entendamos que hay un camino que necesitamos perseguir, y es el de identificar la respuesta de nuestro arrepentimiento. Todo aquello que tú y yo vivimos siempre tiene aprendizajes o consecuencias. Y el arrepentimiento siempre trae consecuencias y aprendizaje, porque aprendemos a depender más de Dios, menguando nuestro egoísmo, y también vivimos la consecuencia de aquello que hicimos que a Dios no le agradaba o no le agrada. Y digo no le agradaba porque ya dejamos de hacerlo. Y la intención es que seamos como el rey David, que no recaía en los pecados de los que Dios le libraba y de los que él se arrepentía. Quiero invitarte a que evalúes por un instante si la forma en cómo te comportas acerca a tu entorno a Dios o los aleja. ¿Qué es eso que estamos haciendo nosotros para que Jesús more en la vida de los que nos rodean? Quiero que lo evaluemos y que el día de hoy nos dispongamos con intención a vivir el verdadero arrepentimiento. Ese que nos hace apartarnos del pecado, admitirlo y vivir para Dios. Vamos a dejar de vivir por nuestros placeres y por llenar nuestros ojos y llenar nuestra alma, nuestras emociones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, y es mi oración para ti hoy, que el egoísmo por lo banal ceda ante la voluntad de Dios. Que tú y yo podamos menguar al mentir, al engaño, a robar, que podamos menguar al usar nuestra boca para chismear, que podamos menguar al buscar la venganza, al abusar del que nos rodea, a tomar lo que no nos corresponde, que menguemos a la inmoralidad sexual, que menguemos a la fornicación, al adulterio, incluso de pensamientos. Y Espíritu Santo, en este momento te pedimos además que limpies nuestro corazón de todo aquello que no te agrada y que podamos honrarte absolutamente con todo, incluyendo nuestros pensamientos, que nos permitas caminar en un verdadero arrepentimiento, en ese que nos hace volvernos a ti, en ese que nos hace prepararle el camino a aquellos que vienen detrás de nosotros, cuyo impulso para buscarte es nuestro testimonio. Enséñanos a caminar en tu verdad y a hacer de nuestro arrepentimiento uno genuino, uno que te honre, que exponga tus bondades y maravillas en nuestras vidas, y que nuestra vida se convierta en un testimonio para que otros se acerquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.